llegada al poder de Hitler en Alemania. Como bien sabréis, el sionismo dejó de ser una expresión política marginal gracias al trabajo teórico y práctico de Theodor Herzl, el cual está considerado el padre del sionismo. Herzl escribió el Estado judío en 1896 y un año después reunía a los sionistas en la primera conferencia de Basilea para fundar la Organización Sionista Mundial. Hasta entonces, los judíos daban dos respuestas a la cuestión judía. Uno, aferrarse a la religión y a la getificación defendido por los judíos religiosos y el rabinato internacional. Y dos, integrarse en las sociedades no judías apostando por la secularización. Pues bien, los sionistas propusieron una tercera solución, crear un Estado judío. El trabajo de Herzl permitió a los sionistas crear una organización sionista internacional y aparecieron distintas organizaciones sionistas por todo el mundo, pero sobre todo en Europa. En Alemania, los primeros sionistas empezaron a surgir en el ámbito universitario y los jóvenes estudiantes sionistas se toparon con los movimientos estudiantiles nacionalistas alemanes e incluso con los pangermanos. Los estudiantes sionistas no tardaron en entender que los nacionalistas alemanes, entre los cuales destacaban los nacionalistas étnicos, rechazaban a los judíos porque no tenían el Blut o sangre alemana, por ende, no podían ser parte del Volk o pueblo alemán que vivía en el Boden o territorio alemán. La idea del Blut und Boden alemán fue asimilada por los sionistas, pero a su manera. Si los judíos no tenían Blut alemán, entonces tenían un Blut propio, un Blut puramente judío, y constituían un Volk o pueblo diferenciado. Y si no tenían derechos sobre el Boden alemán, entonces debían trabajar para constar de su propio Boden, que no era otra que la tierra prometida, es decir, Eretz Israel. Fuera de las universidades, la situación del sionismo en Alemania era el reflejo de la situación del sionismo en el resto del mundo. En Alemania, el 95% de los judíos y sus organizaciones no eran sionistas, sino judíos religiosos o integracionistas, y en su mayoría, los judíos alemanes eran integracionistas, esto es, judíos partidarios de integrarse en sus respectivas patrias. Tampoco se debe olvidar el hecho que a principios del siglo XX, los judíos que decidían emigrar por hostilidad judeófoba no partían hacia Palestina, sino a países más tolerantes con ellos, como por ejemplo Estados Unidos o Reino Unido. Estos hechos demuestran la poca trascendencia que tenía el sionismo en la vida de los judíos hace un siglo. La opinión de los judíos alemanes no sionistas sobre la República de Weimar iba en dos direcciones. Por un lado, los judíos liberales y socialdemócratas, en general anticomunistas, defendían la República de Weimar y la veían como una superación del Imperio alemán y de la época guillermina que impuso restricciones y discriminaciones contra los judíos. Y, por otro lado, los judíos comunistas entendían que la República de Weimar era una superación democrático-burguesa respecto al Imperio alemán, pero la criticaban porque la proclamación de la República de Weimar ahogó el movimiento proletario revolucionario de Alemania. Pero si indagamos un poco más en las opiniones políticas de los judíos alemanes no sionistas, veremos que el 64% votaba al Partido Democrático Alemán, el 28% al Partido Socialdemócrata de Alemania y el 4% votaba al Partido Comunista de Alemania. Aunque para la mitad de la década de los 20 ya existía el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, las SA y las SS, la generalidad de los judíos no pensaba que los nazis pudieran llegar al poder. Sin embargo, para el final de la década, el crack del 29 y su consiguiente crisis económica internacional creó el caldo de cultivo idóneo para la enorme polarización política y social del país que experimentó un proceso de auge judeófobo. En este momento de la historia de Alemania, llama poderosamente la atención las distintas actitudes que tuvieron los judíos no sionistas y los sionistas ante el auge de la judeofobia y del nazismo. Los judíos alemanes tenían una organización llamada la Asociación Central de Ciudadanos Alemanes de Religión Judía para defender sus derechos como ciudadanos judíos de Alemania. En su origen, los judíos que formaban parte de esta asociación eran judíos integracionistas, pero con el auge judeófobo se acercaron a la asociación judíos religiosos. Aparte de la diferencia entre judíos dentro de la asociación, también había diferencias políticas e ideológicas. Como he dicho antes, una buena parte de los judíos votaba al Partido Democrático Alemán y este partido, queriendo acaparar votos, comenzó a asimilar un discurso judeófobo, entre comillas moderado, que provocó que los judíos se pasaran en masa al Partido Socialdemócrata de Alemania. Este partido llegó a tolerar a Heinrich Brüning del Partido del Centro, que aplicó medidas económicas antipopulares para cargar
sobre las espaldas de los trabajadores las consecuencias de la crisis. Obviamente, los comunistas de la Asociación Central de Ciudadanos Alemanes de Religión Judía achacaron a sus compañeros la actitud del Partido Socialdemócrata, y entre los judíos también se dio la disputa entre los comunistas y socialdemócratas, que se daba también entre los trabajadores no judíos. Pero, ¿qué hacían mientras tanto los judíos sionistas de Alemania? En Alemania existía la Federación Sionista de Alemania, y estos judíos tomaron una actitud muy diferente a la de los judíos no sionistas. A diferencia del resto de los judíos alemanes, los sionistas permanecieron pasivos ante el avance de la judefobia y el auge del partido nazi. El inmovilismo sionista se debe a la idea asimilada por el sionismo internacional en aquellos días, según la cual los sionistas no debían trabajar para mejorar la mal llamada diáspora judía, sino que lo que debían de hacer era acabar